Bienvenidos a una nueva charla en este ciclo que organizamos desde el ISEPSI San Luis. Hoy tenemos la suerte de estar compartiendo una charla con el diputado provincial por Libres del Sur, Joaquín Mansilla, así que le damos la bienvenida. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Si bien la idea era poder charlar sobre temas vinculados principalmente con el contexto de la pandemia que estamos atravesando, quería, para empezar, preguntarte sobre los derechos humanos en San Luis. Particularmente, ¿cuál crees vos que es el común denominador de los casos de violación de derechos humanos y de violencia institucional en San Luis desde la vuelta a la democracia, desde el 83 a esta parte? Bueno, primero hay que tener en cuenta para esa situación de que arriba de la policía tenemos una conducción política, que es la del gobierno del Poder Ejecutivo. Y en la provincia de San Luis, del 83 hasta acá, siempre gobernó el mismo partido. Y el poder siempre lo ha mantenido la misma familia. Entonces, está muy ligado el desempeño de la fuerza de seguridad, digamos, a la conducción política que han tenido. Y bueno, el común denominador primero es ese, digamos, que siempre las instituciones y la fuerza de seguridad siempre han tenido la misma conducción política, ¿no? Por otro lado, y a mí que no es menor porque es una familia, digamos, la de Rodríguez A, que del 83 en adelante buscado apoderarse de todos los resortes de poder y de dominación para garantizarse su perpetuidad, y uno de ellos ha sido la policía. Entonces, ese es un denominador común. El otro es que las fuerzas policiales no transformaron, no cambiaron su método de formación, digamos, post dictadura, incluso hasta entrado los años 2000, digamos, el mismo gobernador Alberto Rodríguez A tenía de ministros, digamos, de seguridad o de funcionarios en el área, gente que había así, que eran ex represores de la dictadura. Entonces, tenemos una formación muy, muy poco respetuosa de los derechos humanos en lo que es las fuerzas policiales y de seguridad en la provincia, y eso es lo que se muestra en general como denominador común en una violencia este, más exagerada hacia los sectores más humildes, en una complicidad interna y encubrimiento muchas veces, eh, y bueno, y en una fuerza policial, digamos, que no tiene una vocación de defender los derechos humanos, sino más bien cuando ha habido abusos y violaciones de derechos humanos, se ha tendido a cerrarse en sí misma y encubrir, y no, muy pocas veces se ha podido saber lo que ha sucedido, ¿no? ¿Y cómo ves esta situación de los derechos humanos en San Luis, particularmente durante esta situación excepcional y novedosa que es el aislamiento obligatorio preventivo, eh, fundamentalmente a partir del caso de la muerte de Florencia Morales en Santa Rosa? Bueno, partimos de la base de que la policía que tenemos para controlar el aislamiento, la cuarentena, es la misma policía que teníamos antes. Entonces, tenemos, digamos, una situación de exposición de las personas a un poder policial que tiene muchas posibilidades de cometer abusos y los comete. Entonces, en la cuarentena se han visto muchas situaciones en las cuales la policía, las fuerzas de seguridad no han abusado
también, digamos, con poco control y poca, o con directamente con órdenes del gobierno de la provincia que son muy específicas en el sentido de lo represivo, pero poco útiles a la hora del día a día y las necesidades de la gente. En San Luis se estableció así, digamos, porque el gobernador dijo que para ordenar, bueno, fue una de las medidas del comité de crisis, que para restringir la circulación, las personas que tenían DNI par podían circular unos días y las personas DNI impar el otro, pero a la policía se le bajó mayoritariamente esa instrucción y no se profundizó en conocer y en interiorizarse la gente que hace los controles en todas las excepciones que hay en las normativas nacionales, en los decretos, en las actividades exceptuadas. Entonces, en muchos casos la policía solo mira el DNI y en la medida en que no corresponde el día, y hay mucha gente que ha tenido, porque bueno, porque está trabajando de las distintas actividades esenciales, han tenido problemas con la policía por esto, incluso muchas veces llevándose los detenidos, iniciando la causa hasta el punto de iniciar la causa, llevándolo a la jefatura. Bueno, y después otras circunstancias más en las cuales en todo ese proceder, digamos, han sufrido, digamos, maltrato, este, los dejan sin atención, les dan agua, no los dejan ir al baño, etcétera. Y bueno, y después hay casos más graves. Este, Antes de llegar de Florencia, digamos, también tenemos denuncias de gente compañeros nuestros estaban haciendo la tarea de asistencia social en los comedores, también los han llevado detenidos, gente de personal de salud, gente, amigos de médicos que los han frenado y les han mostrado todas las credenciales y todo, digamos, por no tener el número del día, que es lo único que miran, y bueno, me empiezan a molestar, demoran, este, y bueno, y después esta situación de Santa Rosa, en la cual, si bien, digamos, una situación muy confusa, la misma policía es la que informa que Florencia Morales había sido detenida por incumplir el aislamiento y a partir de esta situación de no ir el día que correspondía a su DNI, pero después aparece muerta en su celda, en la celda de la comisaría, estando a cargo de las fuerzas policiales, este, donde no es que tenían una situación de superpoblación y falta de condiciones para controlar la situación de los detenidos, y aparece muerta. Pero también quería este, comentar, digamos, sobre esto que me preguntás, digamos, la situación en general de la cuarentena ha tenido como un denominador común esta situación de los policías que eh, creen que porque están controlando tienen el poder de detener, trasladar y mantener detenido a quien sea, por lo que sea, o con cualquier excusa de la cuarentena y eso está excediendo, digamos, los límites de lo que debe hacer la autoridad, digamos, la policía está para controlar, para restringir, digamos, que no se mueva tanta gente, pero no para detener y levantar detenidos y juntar un montón de detenidos en una camioneta o esperando en un pasillo, en una comisaría o en la jefatura, que tampoco, digamos, que es claramente una perspectiva represiva, pero que contradice todas las normativas de sanidad para las cuales se integró todo este aislamiento, ¿no? Así que en lo que es este periodo de cuarentena se han notado muchos abusos de autoridad, hemos recibido muchos reclamos y denuncias en ese sentido. Y respecto particularmente al caso de Florencia Morales. Bueno, ese caso la verdad que es gravísimo, muy grave. En San Luis no ha tomado todavía tanta dimensión, porque ha habido varias instancias en las cuales las autoridades del Poder Ejecutivo se han callado sobre el tema, digamos, siguen sin expresarse.
La justicia está actuando, pero bueno, actúa tanto la justicia y la policía en la medida en que el caso apareció en los medios y que incluso después llegó a los medios nacionales, ¿no? Ya pasaron 2 semanas de la muerte de Florencia y recién cuando habían pasado 3, 4 días del caso y empezó a hablarse del tema en los medios nacionales, fue cuando la policía determinó, la jefatura determinó pasar la disponibilidad al jefe de servicio de guardia de la comisaría ese día, en Santa Rosa, cosa que en todos los que conocemos, digamos, la dinámica de estos casos, generalmente sucede el mismo día o el día siguiente. El mismo juez, digamos, ha hecho que está interviniendo, ha salido a hablar en los medios en la medida en que se ha movido la noticia y se ha expuesto esto. Y bueno, hay que primero que todo marcar la gravedad del hecho, ¿no? Apareció muerta una persona que estaba bajo el control de la policía, digamos, en una comisaría, una mujer con chicos, con nietos, este, con, con muchas situaciones confusas y poco esclarecidas, porque la misma policía informa que hubo una pelea, digamos, en el momento de la detención, donde un policía resultó herido. Esto, pero solamente se informa que un policía recibió unos rasguños. Este, la autopsia que se hizo al día siguiente, en las pocas horas, solo informó que había sido la causa de muerte, la asfixia mecánica, con lo cual, digamos, puede haber sido inducida por distintas formas, no solamente por un suicidio, sino porque alguien te ahorca con un cordón o con los brazos o con las manos. Eso no está establecido más que lo que dije sobre la causa de muerte. Y bueno, el, el, los detenidos que había ahí, según se está conociendo, a partir de que hay un abogado defendiendo a la familia, presentando a la familia, ahí está interviniendo la CORREPI, que denuncia, digamos, y vigila la represión policial institucional, que se han puesto en contacto con la familia y todo. Hay denuncias de que había también más detenidos que la escucharon quejarse a Florencia, que la escucharon pedir al baño, pedir un médico, etcétera. Escucharon muchos gritos y que, bueno, fueron desalojados y liberados, digamos, antes de que Florencia muera, ¿no? Este, el abogado está actuando, los organismos de derechos humanos están actuando, nosotros, desde la política, estamos tratando de conocer y visibilizar el caso, los medios también están consiguiendo y más información, fueron los que primero contactaron también uno de los primeros a la familia, que pudieron hacer pública la voz de la familia, que desconfía un montón de todo lo sucedido, porque la conocía a ella, porque conoce la situación en la que vivía, la gana de vivir que tenía, la perspectiva familiar. Y, y bueno, eh, desde este lugar, digamos, lo que se está viendo es que es súper grave y que no hay una respuesta adecuada desde del Ejecutivo, que es el único que está actuando, que hay una dificultad muy grande de investigar y de buscar información a partir del mismo aislamiento. La justicia misma tiene muchas, prácticamente todas las dependencias sin funcionar, entonces cuesta un montón, lo manifestaba el mismo abogado, saber lo que pasó. La verdad que a nosotros no tuvimos ninguna duda del primer momento que había que visibilizarlo y que había muchísimos elementos para sospechar de un abuso de autoridad, de violencia institucional, de responsabilidad estatal y policial en el primero de los casos, digamos, ya desde el momento que, aun si se hubiera suicidado, digamos, caso muy extraño y poco remoto que no debería suceder porque está en manos de la policía que tiene que cuidar que eso no pase. Es un caso muy, muy, muy grave que no está teniendo la
la, la seriedad, digamos, que debería darles el Poder Ejecutivo. No se han expresado ni la Secretaría de Defensa de la Mujer, ni el mismo gobernador que todos los días habla. Este, la misma, la policía dijo que había una actuación de asuntos internos, el juez está investigando, pero hay muchos conos de sombra que no, que dan a lugar a muchísimas sospechas y que bueno, vamos a estar permanentemente atentos para que se haga justicia y se sepa bien lo que pasó y que la familia de Florencia sepa lo que le pasó, ¿no? Y por fuera, puntualmente de este caso, que devela muchísimas falencias, eh, ¿cuál crees vos que son las políticas públicas que debería desarrollar el gobierno provincial y la justicia provinciales para estos casos donde hay una fuerte sospecha de violencia institucional y de abuso por parte de las fuerzas de seguridad? ¿Qué medidas de políticas públicas te parece que se deberían tomar para prevenir y para erradicar estos casos? Bueno, las instituciones están, digamos, no es que faltan instituciones para aplicar justicia e investigar lo que pasó y todo eso. Primero tiene que haber una fuerte voluntad política del gobierno de la provincia de terminar con los casos de abuso de autoridad. Eh, Principalmente, venido al caso, digamos, te comento que nosotros desde nuestro interbloque de diputados hemos reclamado al gobierno de la provincia que aplique algún protocolo para denunciar casos de violencia institucional, que sea más efectivo el control desde el ministerio, desde las instituciones hacia el accionar de la policía para evitar estos abusos, ¿no? Hemos tenido en los últimos días una reunión con el comité de crisis, digamos, que está trabajando en la provincia con los ministros y bueno, le hemos planteado nuestra preocupación en este sentido por esta, por esta falta de herramientas para poder denunciar eso. Digamos, hoy por hoy, si en un control policial abusan de autoridad y te violan tus derechos humanos, tenés que ir a la misma policía a denunciar esto mismo, digamos, y en el juzgado no hay nadie. Entonces, debería haber un protocolo, una línea telefónica y oficinas del Estado atentas, digamos, a controlar, a perseguir y hacer justicia con todos los casos de violencia institucional y eso la verdad que en esta provincia está faltando hace mucho tiempo y no es difícil de implementar, solamente no es que hace falta gran presupuesto, hace falta voluntad política. Así es. Es decir, faltan, digamos, faltan mecanismos institucionales que estén a la mano para denunciar estas situaciones. Sí, para denunciar, para que la gente tenga acceso, digamos, de un teléfono, de cualquier celular, a las autoridades correspondientes, porque también está claro que en el Ministerio de Seguridad no te atiende nadie, en Terraza del Portezuelo querés entregar una nota, no te atiende nadie, querés comunicarte con las autoridades, es muy difícil, teniendo toda la tecnología que tenemos hoy, básica, digamos, debería, aún en un momento de aislamiento como el que estamos hoy en día, haber herramientas. Digo, cuando ha habido voluntad política se ha hecho, digamos, hay un montón de herramientas para denunciar la violencia de género, por ejemplo, producto de un montón de luchas y de un montón de víctimas que se ha llevado la violencia de género y las organizaciones que lo han puesto en debate y en discusión y que lo han hecho visible, han logrado, bueno, que el gobierno pueda cree la secretaría, las áreas necesarias, líneas de teléfono, personal con formación adecuada para atender estos casos y todo, y aún así falta bastante. Bueno, lo mismo tiene que existir para los casos de violencia institucional en general y la violación de los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad. Pero bueno, esto ha sido, digamos,
se ha hecho en la medida en que se ha podido visibilizar, digamos, no es que donde se hace siempre es algo que surge de la voluntad y la gracia de los gobernantes, sino de un reclamo de la sociedad y una necesidad concreta para que esto no suceda. Así que, eh, digamos, yo creo que las herramientas están al alcance de la mano, los mecanismos hay que con voluntad política, delinearlos y aplicarlos y se puede hacer en poco tiempo. ¿Y han tenido ya, por parte del Comité de Crisis o del Poder Ejecutivo, alguna respuesta a estas propuestas? ¿Han tenido alguna repercusión en el Poder Ejecutivo? Bueno, el gobierno, la verdad que si bien, por un lado, las políticas sanitarias que van en consonancia con lo que plantea el gobierno nacional y dan resultados porque tenemos una propagación del contagio muy lenta y muy pocos casos en San Luis y los aislamientos y los cierres de frontera han servido en ese sentido. El gobierno de la provincia ha tenido muy poca apertura a poder convocar otros sectores y a poder escuchar o hacer, digamos, dar respuesta a muchos reclamos, digamos. Después de mucho tiempo nos convocaron a una reunión, pudimos elevar puntos, entre esto que te comento, digamos, sobre la necesidad de que haya control efectivo para la violencia institucional, para controlar a la policía y actuar ante casos de abuso de autoridad, pero no han respondido y muchas cosas plantean, algunas otras, digamos, nos han respondido que ellos se ocupan, no quieren que ninguna otra fuerza política ni los funcionarios del Estado, como lo somos los diputados, digamos, podamos por ahora, digamos, participar ni en el comité de crisis, ni en el aporte de soluciones, ideas, ni de poner nuestros brazos, digamos, en la ayuda cotidiana. Han cerrado bastante las puertas para ser muy pocos ellos los que manejan desde un solo lugar de control político del gobernador, e incluso, digamos, no estamos trabajando para poder tener la posibilidad de que funcione la legislatura, para tratar y controlar también los acciones del Poder Ejecutivo, pero desde el oficialismo no la ponen difícil, digamos, y está costando un poco. Creemos que con el tiempo lo vamos rápidamente, estamos presionando para que se haga, este, y bueno, y esperamos que nos den respuesta, digamos. La verdad que depende de ellos ponerse al hombro la necesidad de controlar y reprimir, digamos, el abuso de autoridad. Está clarísimo. Bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo la comunicación y seguiremos en contacto. Gracias a vos, Ariel. La verdad que está bueno tener estos espacios donde poder conversar, digamos, profundizar sobre estos temas y bueno, cuando quieras lo podemos repetir y seguimos charlando, ¿no? Así es. Bueno, te mando un abrazo. Un saludo, un abrazo grande.